aquí incluyendo una nueva edición con dos temas centrales. Uno de ellos es el certificado de discapacidad, antes llamado nacional y ahora único. Ahora vamos a ver de qué se trata esta diferencia. Y después vamos a ver algo sobre los perros guías, que son, ¿no?, que son conocidos también como perros lazarillos en nuestra América. Y por último, después los vamos a dejar con un pequeño mini documental, diría yo, sobre autismo, para conocer cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, y por sobre todas las cosas que es tratable, ¿sí? O sea que no es una cosa que a uno se le caiga al mundo. Cuesta, sabemos que cuesta, pero la medicina ha ido avanzando en estos últimos años. Bien, un poco para ir retomando esto de del certificado de discapacidad. ¿Para qué sirve? Sirve para usufructuar los derechos que da la ley, es decir, para que una persona acredite su condición de persona con discapacidad. Sin embargo, de la ley 22.431 hasta ahora ha cambiado un poquito la cosa. En el año 81, 1981, cuando se sancionó esta ley, en la época de la dictadura, simplemente se llamó certificado nacional y lo expedía el Servicio Nacional de Rehabilitación únicamente, en la sede que muchas y muchos de nosotros, integrantes del colectivo, conocemos como la sede de la calle Ramsay, ahí en el barrio Belgrano, cerca de la cancha de River. Desde la actual gestión del gobierno nacional, la cosa ha ido cambiando. Un breve paso por la resolución 22 de CONADIS reconocía a todos los certificados nacionales o provinciales como certificados de discapacidad, pero igualmente un poco la anarquía sigue. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Desde esta gestión del gobierno nacional se llamó certificado único de discapacidad, a punto tal que cambiaron los paradigmas un poco. Digo un poco porque no en el todo, porque hasta ahora siempre está basado en lo que se llama el paradigma médico, es decir, que se trata la discapacidad sobre las consecuencias de una determinada patología, es decir, sobre las secuelas. Hay un listado enorme que se puede ver en el sitio del Servicio Nacional de Rehabilitación, www.snr.gov.ar. Sí, porque está lo aclaro porque está todavía ahí en el medio, ¿no? .gov con B corta de government en inglés y .gov con B larga, la nueva nomenclatura que se ha ido adoptando. De estas nuevas normas que han unificado en parte el certificado nacional, en realidad lo único que se hizo fue darle un bonito nombre de certificado único. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad siguen coexistiendo certificados únicos de discapacidad y a la vez certificados provinciales. Por varios motivos. Primero, por algo que simplemente se deriva del artículo 5 de la Constitución Nacional, que cada provincia podrá dictar para sí su constitución y por ende, por vía interpretativa, sus propias normas sobre discapacidad. Entonces resulta que para algunas prestaciones en el ámbito provincial, y esto lo conocemos muy bien aquellos que
anduvimos navegando por Entre Ríos y conocemos lo que pasa con el Heliósfero, por ejemplo, ¿no? Y entonces la gestión provincial pide el certificado de la provincia, no el nacional. Y a la vez será otra cuestión. De hecho, una persona con discapacidad en la ciudad de Buenos Aires puede ocurrir que no sea persona con discapacidad en Córdoba. ¿Por qué? Porque tiene certificado expedido en Buenos Aires. Pero si va a viajar a la provincia de Córdoba y a tomarse el ómnibus para ir, por ejemplo, a Ciudad Universitaria, no le va a servir el pase de transporte. ¿Por qué? Porque tiene que tener el pase de transporte provincial. Es algo de lo que vamos a hablar próximamente con Luis Giuliani de Mundo Discapacitado en unas 2 semanas más o menos, que en estos momentos están dando charlas por el interior del país. Y entonces, ¿qué pasa? El certificado de discapacidad, ¿dónde quedó? Se le llama único como una fachada, como un maquillaje. La pregunta es, ¿cuándo se van a acordar de un colectivo que tiene ir más lejos, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires al conurbano? Tiene que tener 2 pases de transporte, por ejemplo. Teóricamente, decreto 38, en 2004, uno puede ir con el DNI y el certificado legalizado por la Secretaría de Transporte de la Nación, subir al colectivo y viajar gratuitamente. Sin embargo, la realidad es otra. Uno puede ir a la provincia de Buenos Aires desde la ciudad, desde esta capital, con la línea 1 al 199. De la 200 en adelante, 201, ya hay que sacar el pase provincial, porque corresponde a una jurisdicción provincial. Imagínense el trastorno que significa, ¿no? Algún día tendremos que ver la posibilidad que realmente sea un certificado único. Es decir, persona con discapacidad lo es en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en cualquier provincia de nuestro país. Y eso es un poco lo que hay que empezar a plasmar en las políticas públicas, lo que no se plasmó. Y otra cuestión que posiblemente tratemos la semana que viene es la accesibilidad con los perros guías. Hoy los vamos a conocer a los perros guías, pero la semana que viene vamos a tratar de ver qué es lo que pasa, porque no pueden acceder, por ejemplo, a un restaurante. En aras de la seguridad, la higiene, como ha ocurrido con reglamentos, del año 1910-1920, resulta que las personas que tienen un perro guía no pueden entrar a un bar. Sí pueden seguir accediendo a los transportes de pasajeros, porque expresamente lo marca en la parte final del decreto 38, en uno de los artículos finales, dice que se habilita el permiso para que pueda subir con el perro guía. Sin embargo, esto todavía dista mucho de ser realidad, salvo en los países centrales, donde la cuestión de la accesibilidad en todo sentido es mayúscula, ¿no? Me estoy refiriendo al transporte y a los lugares públicos. Todavía en nuestro país seguimos discutiendo estas pequeñas cosas. Y de eso se trata, ¿no? Por eso está incluyendo. Por eso estamos diciendo las cosas que los multimedios no dicen. Por eso el lema es para ver las noticias que en la tele no ves. Y también para construir en ustedes, en las personas con discapacidad, en la familia de estas personas,
que también hay que seguir exigiendo que se respeten nuestros derechos. Y me recordaba la escritora Silvia Valori, cuando hacía declaraciones a nuestra Cámara en la marcha de incluir, ¿no? Es hora de empezar a trabajar todos juntos y dejar de estar separados. La comunidad sorda por un lado, la comunidad ciega por otro, la comunidad motriz por otra. Y la única forma de llegar a tener una fuerza necesaria a nivel político es la unión de todas las comunidades. Porque tenemos algo, una paradoja. Tenemos muchas asociaciones, fundaciones, porque a usted se le ocurra. Lo que no tenemos en la Argentina es una unión nacional de personas con discapacidad. Por ejemplo, y esto es llamativo, en otros países sí existen, caso de Puerto Rico, por ejemplo, para no irnos tan lejos, ¿no? Y eso es lo que realmente hace falta a la discapacidad, para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. Tiene que haber una unión entre todas las comunidades, para que, por ejemplo, el certificado único deje de ser un maquillaje y pase a ser una realidad, para que el perro guía también sea accesible a toda la comunidad ciega. Son cuestiones de lucha que tienen que asumir cada uno de los integrantes de este gran colectivo, que, como dijimos hace unos programas atrás, abarca 7 millones de personas en la Argentina. No es poca cosa. Son un 19% de la población y un 12% según reconoce el Estado Nacional, para pensarlo. En el próximo bloque vamos a seguir con el tema del certificado de discapacidad y cómo se obtiene, y vamos a explicar un poquito cuáles son las ventajas aparte del transporte gratuito, porque es muy importante para todas y todos. Nos vemos en un ratito.